En la Biblia, hermanos, encontramos grandes personas que fueron ejemplos de las cuales usted y yo tenemos que tomar. Hay personas, hermano, en la Biblia de quienes uno dice, wow, qué personaje este. ¿Cómo lograron vivir de esa forma? ¿Cómo pudieron hacer las cosas que hicieron? Y es en ese momento en donde de esas personas, hermano, tenemos que tomar ejemplo. Por ejemplo, hay un hombre en la Biblia, ¿se acuerda? La primera ofrenda en la Biblia fue de un hombre llamado Abel. Abel, dice la Biblia, que él presentó su ofrenda a Dios de lo mejor que él tenía en su rebaño. De lo mejor que él tenía, él presenta una ofrenda a Dios. Y eso está en el libro de Génesis capítulo 4. Él viene y presenta a Dios una ofrenda. La ofrenda más grande que se había presentado al Creador. Dice Abel, ¿cómo es posible que yo le voy a dar a Dios algo pequeño y yo me voy a quedar con lo mejor? Dice Abel, no, voy a tomar lo mejor que yo tengo y lo voy a ofrendar a mi Dios. Agradecimiento. ¿Se acuerda usted aquel hombre frente a aquel templo? Cuando Pedro y Juan iban, dice que ellos le dijeron, nosotros no tenemos nada para darte, nada físico, no tenemos moneda, pero te damos lo que tenemos. Y lo que ellos tenían era el Espíritu de Dios. Le dicen, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Ahora, en el momento, como dice el pastor Raúl, amén, dice él, en el momento en que usted recibe sus $1,000 y vamos a ver en qué nos lo gastamos. Entonces el paralítico, en el momento que él recibe su sanidad, él puede hacer muchas cosas. Él puede salir corriendo con su familia. Él puede salir corriendo a decirles a todos, hey, miren ahora camino. Él puede salir corriendo a buscar una esposa, a buscar una novia. Pero lo que él hace, hermano, es algo muy diferente. Él se levanta y sale corriendo a la iglesia. Entra al templo y corre en el templo y salta en el templo y alaba a Dios en el templo porque él había estado paralítico, pero ahora él era sano. Hechos capítulo 3. Este hombre se levanta y comienza a correr, posiblemente como un loco, dentro de la iglesia, alababa a Dios, glorificaba a Dios, porque él había sido sanado. Lo que muchas veces debe ser un ejemplo para nosotros, porque cuando viene la sanidad a nuestra vida, nos olvidamos quién fue quien nos dio la sanidad. Muchas veces cuando llega la bendición a nuestras vidas, se nos olvida quién fue quien nos dio esa bendición. Y tardamos mucho en agradecerle a aquel que nos dio esa bendición. Sin embargo, de este hombre tomamos un ejemplo. Cuando Dios obre de una o de otra forma en tu vida, agradécele primeramente a Él. Agradécele primeramente a Él. En 1 Samuel capítulo 1 encontramos a una mujer llamada Ana. Esa mujer le dice a Dios, si tú me das un hijo varón, yo te prometo que lo voy a dedicar al templo, que lo voy a dedicar a tu servicio. Dios concede la petición de aquella mujer y la mujer no se olvida de la promesa que hizo cuando le pidió a Dios. La mujer no se olvida de la promesa que hizo. Al tiempo que ella podía dejarlo solo, ella lo presenta a la iglesia cumpliendo su promesa y dice, aquí es el hijo que yo prometí un día que lo dedicaría al servicio de la iglesia, al servicio del templo de Dios. Entonces, recordamos también, había un rey que a la edad de 8 años comenzó a reinar, a la edad de 8 años llamado Josías. Ese hombre comenzó a reinar y el pueblo había entrado en una depravación, en pecado, en idolatría. Cuando este rey, hermano, está durante su reinado, encuentra en el libro de la ley. Cuando él mira el libro de la ley, él dice, oh Dios, ¿qué hemos nosotros estado haciendo? Hemos estado pecando contra Dios, le hemos estado fallando.
Y Josías, hermano, comienza a destruir los altares a los ídolos mismos, los lugares altos dedicados para adorar ídolos. Comienza a destruir todo eso y hace una limpieza completa en toda aquella región. Lo que deberíamos hacer cuando conocemos nosotros que hay algo mal en nuestra vida que tenemos que arreglar. Cuando llegas al punto de decir, oye, yo tengo un problema. Yo realmente ahora tengo un problema. Yo soy demasiado enojado. Yo soy demasiado enojón. Yo me molesto con todos por nada. Cuando llegamos a ese punto deberíamos pensar, bueno, hay que hacer una limpieza en mi corazón, en mi alma, porque tenemos que ser, hermano, tenemos que seguir el ejemplo de lo que dice la Biblia. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas. De modo que todo lo que está en la Biblia se hizo para que tú y yo tomemos una enseñanza de lo que allí está escrito. Para nuestra enseñanza fueron escritas. Entonces hay hombres, hermanos, como le digo, personajes en la Biblia de quienes podemos tomar grandes ejemplos. Y del personaje que vamos a hablar hoy, de ese hombre tenemos algo que aprender. Y podrían decir, no, pues no es posible. Abra su Biblia al libro de Lucas, Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Allí hay un hombre del que hemos escuchado muchas veces y ya sabemos, cuando escuchamos su nombre, decimos ya sabemos quién es ese hombre. Lo leemos la palabra de Dios, Lucas capítulo 19. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver eso, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Padre bendito, te damos gracias por tu bendición, Dios mío, por tener tu palabra, que cada día nos instruye, Dios santo, y nos anima a seguir adelante, Padre. Gracias por tu bendición en este lugar y tu pueblo reunido en este lugar, Dios mío. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Cuando hablamos, hermano, de que debemos tomar ejemplo de los personajes, de muchos personajes en la Biblia, Zaqueo no es la excepción de ellos, ¿sabe? Había un discípulo llamado Tomás, y ese Tomás fue el que dijo, mientras yo no vea a Jesús, mientras yo no le vea, yo no voy a creer. Mientras yo no vea, yo pueda sentir los hoyos en sus manos, no pueda sentir el golpe de la lanza en su costado, yo no voy a creer. Pero ¿qué cree que pasó con Tomás? Cuando Pedro se le pone frente a Jesús y le dice, no vayas a Jerusalén porque allá te van a matar. Tomás, aquel incrédulo hermano, Tomás, aquel que se podría pensar cualquier cosa de él, él le dijo a los que él le enseñaba, le dijo, hey, vénganse, vayamos, y si él va a morir, vamos también nosotros a morir con él. Muchas veces, hermanos, nos tomamos el tiempo para criticar a las personas. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Somos, en las clases de primeras impresiones veíamos esto. Nosotros somos buenos para juzgar. El ser humano es bueno para juzgar. Cuando miras a una persona, inmediatamente la juzgas. Inmediatamente piensas de ella.
lleva demasiado maquillaje una mujer, inmediatamente tu mente dice, ¿qué tanto se maquilló esa mujer? Un hombre lleva su camisa un poco sucia, dices, qué sucio viene ese hombre. Un hombre lleva una camisa que no es de su talla, dice, ese hermano debería comprarse camisas de su talla. Pero siempre, hermano, tendemos a juzgar. Cuando hablamos de Zaqueo, inmediatamente nosotros sabemos quién es Zaqueo. Zaqueo es un hombre ladrón, Zaqueo es un hombre que se hace rico a costa de los impuestos. Este hombre, hermano, era un hombre que había sido publicano por mucho tiempo. Y los publicanos, hermano, los recaudadores de impuestos en aquellos días, eran considerados traidores, eran considerados malos, eran considerados pecadores. Y para el pueblo judío, hermano, era como un traidor ante su propia gente. Porque eran personas, hermanos, que el imperio romano contrataba para que recaudaran impuestos para su propia gente. Entonces, imagínese usted, Zaqueo es de aquel tipo de personas que usted dice, qué pena y qué vergüenza me da que este hombre sea mi hermano. Qué pena y qué vergüenza me da que este hombre sea, siendo hispano, nos trata de esta forma. Bueno, Zaqueo era eso, hermano. La persona encargada de recaudar impuestos se llevaba el desprecio de la nación judía. Porque era como que el mismo hermano estaba trabajando con el enemigo, cobrándole impuestos, que en muchos casos eran impuestos demasiado altos. Entonces, Zaqueo se había ganado el desprecio de todos sus hermanos, el desprecio de todos los habitantes de aquellas regiones. Él se había ganado el desprecio de todos aquellos. El sueldo de Zaqueo, hermano, ¿sabe que la Biblia da un dato muy, muy interesante? La Biblia no dice, era Zaqueo un publicano, la Biblia especifica, y era rico. Entonces, cuando la Biblia da un dato, hermano, siempre lo da por alguna razón. La Biblia no está escrita con partes que al escritor se le ocurrió porque simplemente se le ocurrió. Cada cosa que hay en la Biblia tiene un propósito de estar ahí. Entonces, cuando Zaqueo, hermano, cuando la Biblia dice que Zaqueo era publicano y era rico, era porque su riqueza no había sido obtenida sino a base del salario que cobraba trabajando para el imperio romano. Ahora, ¿cómo les pagaban? No les pagaban. El imperio no les pagaba un salario. Ellos tenían que cobrar de más para que saliera su pago diario. Si, por ejemplo, hermano, tú debías $100, el publicano te podía cobrar 150 y no había ninguna ley que te protegiera ni a ti ni a nadie más. Tú simplemente tenías que pagar. He ahí el desprecio que Zaqueo recibía de toda aquella región. Y en esos días, si por ejemplo tú tenías contacto con un pecador, eras considerado cómplice y por lo tanto eras considerado un pecador juntamente con él. Entonces todo aquel que se hacía amigo de Zaqueo era considerado un hombre pecador, porque lo hacían cómplice de estar viviendo o actuando juntamente con Zaqueo. Entonces Zaqueo, hermano, era considerado un hombre pecador. Un hombre pecador. Dijo alguien. Es diferente el panadero o el que hace pan al panadero al que le gusta comer pan. Porque el panadero que hace pan, él está fabricando. Pero el panadero que come pan, ese se está llenando. Entonces, cuando a ti, hermano, te preguntan, ¿tú eres un pecador? ¿Usted qué respondería? Cuando a usted le preguntan, ¿es pecador? ¿Usted qué respondería? ¿Si es pecador o no es pecador? Nuestro pastor Elíasar decía, ¿somos justos? Dice la palabra de justificados pues por la fe. Justificados pues por la fe, amén. Tenemos entrada, hemos sido justificados. Ahora, pecador, hermano, imagínese el pecador que le gusta pecar. Ahí está el pecador que le gusta pecar.
al que va detrás del pecado, al que se deleita pecando, al que no le importa, él peca, al que no le importa cuánto tenga que luchar por pecar, él peca, alcanza el pecado y lo disfruta. Ese es pecador. Ahora está el pecador, hermano, que por vivir es pecador. Todos nosotros, hermano, hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y la vida pecadora que antes llevábamos, no la llevamos más. Nosotros éramos pecadores, de aquellos que nos gustaba andar pecando, ¿me entiende? De quienes les gustaba andar pecando. Ahora que hemos conocido a Cristo, hemos sido pecadores, pero hemos sido transformados en una nueva criatura. En una nueva criatura. Zaqueo se había ganado, hermano, el título de un hombre pecador, y lo vemos más adelante. Sin embargo, sabemos que ese hombre, hermano, dio algunas cosas buenas. Recordemos algo, que el único que conoce el corazón es Dios. Cuando alguien entra por esa puerta, tú no puedes juzgar a esa persona, porque quien conoce su corazón es Dios. Tú no sabes cómo viene esa persona, su corazón únicamente lo conoce Dios. Esa persona puede venir mal vestida, pero su corazón únicamente lo conoce Dios. Esa persona puede venir con un aspecto no muy agradable, pero su corazón lo conoce únicamente Dios. Esa persona puede hablar mal, pero su corazón únicamente lo conoce Dios. Entonces, entendemos, hermano, que de Zaqueo podemos decir muchas cosas. Y si yo pensara, hermano, si a mí me dijeran Zaqueo, cuando a mí me dicen Zaqueo, a mí se me vienen dos términos a mi mente siempre: ladrón y rico. Cuando me hablan de Zaqueo, me vienen dos. Yo relaciono a Zaqueo con dos pensamientos: rico y ladrón. Cuando te mencionan a David, te vienen varios pensamientos: el gigante, la mujer aquella bañándose. Te vienen muchas cosas a la mente. Pero cuando eso pasa, hermano, en nuestra vida tenemos que entender que el corazón únicamente lo conoce Dios. Y usted y yo no tenemos el poder o el derecho a juzgar. Imagínese usted qué pasaría. ¿Qué pasaría si Dios le dijera a usted: oye, ¿sabes que este día vamos a cumplir tu voluntad? ¿Qué cree usted que pasaría? Si Dios le dijera: oye, este día voy a cumplir lo que sea tu voluntad. ¿Qué pasaría si Dios le dijera: oye, por ese día tú vas a ser Dios? Imagínese, hermano. Es por esa razón que no somos dioses. Porque nosotros, hermano, muchas ocasiones nos dejamos llevar por la apariencia de una persona, por lo que vemos en esa persona. Y no nos damos cuenta que el corazón únicamente lo conoce Dios. Recordamos a Jesús cuando andaba sanando ciegos, ¿verdad? Él sanaba ciegos, leprosos, enfermos, resucitaba muertos. Y fíjese que él no se fijaba en sus condiciones económicas, en sus condiciones políticas, en sus posiciones. Hermano, él no se fijaba en nada de eso. Él lo sanaba. Lo único que Jesús le dijo en muchas ocasiones fue: vete y no peques más. Vete y no peques más. Aquel tal vez era un ladrón, pero necesitaba poder ser limpio de su lepra. Jesús lo sanaba y le decía: vete y no peques más, ya no robes. Pero Jesús no le decía: no, tú eres un ladrón, a ti no te puedo sanar. Si hubiera habido, hermano, un homicida, Jesús lo sana y las palabras de Jesús habrían sido: vete y no peques más, no mates ya a nadie. Porque Jesús mira lo que hay en el corazón. Algo que Jesús nunca miró fue esas cosas, hermanos. Jesús siempre miró el corazón. Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, muchas veces juzgamos, no nos damos cuenta de que nosotros estamos en la misma situación. Romanos 2, capítulo 1 dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Eres inexcusable, tú que juzgas a otro. De modo que cuando vamos a juzgar a una persona tenemos que entender que Dios, hermano, Dios no mira el corazón.
Muchas veces se nos hace difícil justamente por lo que nosotros, por las experiencias tal vez que hemos tenido. Zaqueo, hermano, lo mencioné ya, se había ganado el desprecio de la gente y no era para menos. Él había prácticamente, al estar trabajando para el enemigo, para el imperio romano, él había traicionado a su propia gente. Zaqueo era un hombre tan devoto a su trabajo, era tan fiel al imperio romano, que dice la Biblia, en la lectura que hemos leído, que él había sido hecho jefe de los publicanos. Él no era un simple recaudador de impuestos. Él había sido hecho jefe de los publicanos. O sea, él era el manager de los publicanos. Ahora, cuando Zaqueo, hermano, él está ahí, él conoce, él sabe que hay alguien que va a pasar por ahí, alguien de renombre, alguien que ha tomado fama. Zaqueo dice, yo tengo que conocer a este hombre. A pesar de que Zaqueo tenía todo, hermano, él no necesitaba nada. Zaqueo, dice la Biblia, era rico. Él no necesitaba absolutamente nada. Sin embargo, dentro de él había necesidad por conocer a este hombre que había sido conocido de todos. El problema del pueblo no era pagar los impuestos, el problema era quienes se los pagaban. Y cuando la Biblia dice que Zaqueo era rico, hermano, y resalta la parte que Zaqueo era rico, es porque Zaqueo tenía muchas posesiones, era porque Zaqueo, su riqueza era grande, era porque Zaqueo, hermano, estaba en un nivel diferente a las demás personas. Posiblemente él había ganado la riqueza a base de los impuestos, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero sí dice la Biblia que él era rico y que los publicanos, hermano, la historia de ellos es que cobraban de más impuestos para lograr tener su salario diario. En la Biblia encontramos 3 menciones de publicanos. Fíjese, una es una parábola. ¿Se acuerda de la parábola del fariseo y el publicano, verdad? Entonces Jesús cuenta esta parábola dando a entender que el corazón del publicano era lo que Dios estaba mirando. Cuando aquel se golpeaba y decía, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Cuando Jesús encuentra a Mateo, él está caminando con Mateo. Mateo es un recaudador de impuestos, es un publicano. Le dice Jesús a Mateo, sígueme. Dice la Biblia que Mateo deja sus cosas y comienza a seguir a Jesús. Entonces, hermano, estos hombres eran considerados aquellos enemigos del pueblo, eran considerados aquellas personas despreciables ante el pueblo, y siempre, hermano, que se habla de un publicano, se habla de esos hombres malos. Sin embargo, Jesús hace estas menciones. Habla de Mateo, le dice a Mateo, sígueme. Yo no te estoy juzgando, yo no sé cuánto has robado, yo no sé a cuántos tú has defraudado, a cuántos les has cobrado de más, pero ven y sígueme. Y Mateo deja su trabajo y comienza a seguir a Jesús, mostrando esto así, que Dios no hace acepción de personas. Dice la Biblia que en la parábola dice que aquel publicano desciende justificado antes que el otro. Porque Dios mira el corazón. Y aquí va, mire, lo que usted y yo podemos aprender de Zaqueo. Hay 2 cosas, hermanos, que yo creo que podemos aprender de Zaqueo. Que Zaqueo hizo y que nosotros debemos aprender de él. Número 1, encuentra la forma de ver a Jesús. Encuentra la forma de ver a Jesús. ¿Cuántas veces, hermano, no hemos orado por una sanidad? Pues Dios no nos contestó, ni modo. Se acabó la oración. De Zaqueo, hermano, dice que él no podía ver a Jesús porque era pequeño de estatura y la multitud era mucha. La Biblia no dice cuántas veces Zaqueo trató de ver a Jesús. Lo que dice que era muy difícil para él ver a Jesús.
Pero él se preguntó, ¿cómo puedo hacer yo para ver a Jesús? ¿Qué puedo hacer yo para verlo? Tengo que verlo. Yo tengo que verlo. Zaqueo pensaba en ver simplemente a Jesús. Él estaba conforme con verlo únicamente. Entonces comienza a buscar la forma de ver a Jesús. Comienza a meterse entre la gente. No logra porque la gente es mucha. Comienza, hermano, a irse por las orillas, pienso yo. Y no logra ver a Jesús porque es demasiado pequeño. No logra llegar. La multitud es mucha. Pero al final de todo eso, hermano, a pesar de todo el esfuerzo que hace, él no lo logra. Pero él dice, yo sé qué es lo que puedo hacer para poder ver a Jesús. Me voy a subir a un árbol donde no hay nadie. Ahí no hay nadie, en ese árbol no hay nadie. Justamente ahí yo voy a subirme y voy a poder verlo porque yo quiero verlo. La estatura de Zaqueo pudo ser un impedimento que a la primera él hubiera dicho, no, pues ni modo, la multitud es mucha, yo soy pequeño, pues ¿para qué? Me van a golpear, me van a hacer una estampida allí, me van a matar si me logran a pisotear todos. Entonces, pues, ¿para qué arriesgarme? No, Zaqueo no se quedó allí. Él dijo, debe haber una forma para que yo vea a Jesús. Debe haber una forma para que yo vea a Jesús. Muchas veces llegamos a la iglesia, hermano, con el deseo de sentir la presencia de Dios. Con el deseo de sentirlo. Y eso que el hermano dice que siente, yo también quiero sentirlo. Lo que los hermanos dicen que sienten, ese fuego, el derramar del Espíritu de Dios, yo también quiero sentirlo. Llegamos a la iglesia, no logramos sentir absolutamente nada. Nos vamos y ya no regresamos. ¿Por qué? Porque pues nos rendimos. Pero ¿qué si yo digo, no le sentí hoy, pero yo tengo que seguir insistiendo porque yo quiero sentir el Espíritu de Dios en mi vida? Yo quiero sentirlo. Yo quiero verlo. Yo quiero ver a Jesús. Zaqueo, hermano, lucha a través de todo ese tiempo. Él lucha y trata de ver a Jesús. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. No te rindas en buscar la presencia de Dios. No te rindas en buscarle. Él no respondió tu oración, hermano. Sigue clamándole porque a su tiempo Él va a responder. Posiblemente pediste y no obtuviste tu respuesta. Sigue orando porque Dios tiene sus ojos puestos en ti. Jesús ya había visto a Zaqueo antes de que Zaqueo llegara ante la multitud. Antes de que Zaqueo subiera a aquel árbol, Jesús ya lo había visto. Jesús ya sabía que allá había un alma necesitada de él. Jesús ya había visto a Zaqueo con una necesidad en su alma. Entonces tú, hermano, cuando vienes a la casa de Dios y quieres llenarte de Dios y quieres sentir el Espíritu de Dios y no logras sentirlo, no te rindas y no te quedes ahí. Continúa buscando la forma de sentirlo. Continúa buscando la forma de ver a Jesús. La pregunta, hermano, sería, ¿qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Zaqueo hizo a un lado su orgullo. Zaqueo hizo a un lado todas sus limitaciones. Zaqueo hizo a un lado todos los problemas que le podría traer ver a Jesús y comenzó a encaminarse hacia adelante. La pregunta es, ¿qué estás tú dispuesto a hacer para lograr ver a Jesús? ¿Qué es lo que estamos dispuestos nosotros a hacer? Muchas veces queremos que las cosas lleguen, que las bendiciones lleguen, que yo no tengo que esforzarme, que las bendiciones tienen que llegar a mí. Soy hijo de Dios y las bendiciones tienen que venir a mí. Hermano, tenemos que buscar a Cristo, tenemos que buscar la forma de verlo, tenemos que buscar la forma de sentirlo, tenemos que buscar nosotros la forma en que Él llegue a nuestra vida. Dice la Biblia que Jesús lo ve que está subido en el árbol. Y le dice Jesús, ¿cómo era posible que no pudiera verlo entre toda la multitud? Y cuando Jesús lo ve en el árbol, simplemente le dice a Zaqueo, baja de allí, baja de allí. Porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hoy es necesario que pose yo en tu casa. Busca la forma, hermano, de ver a Jesús. ¿Se acuerda cuándo fue la última vez que usted pudo sentir ese toque del Espíritu de Dios en su vida?
¿Se acuerda cuándo fue la última vez que el Espíritu de Dios tocó su vida? ¿Recuerda la última vez que sintió los abrazos de Cristo en su vida? Porque si no lo recordamos ya, yo creo que es tiempo de comenzar hoy a buscar la forma de volver, de ver a Jesús. Tenemos que buscar la forma de verlo a Él. Muchas veces vemos los problemas en la iglesia. Muchas veces vemos al hermano, a la hermana, a este hermano, el problema que se ha armado con esos hermanos, pero no estamos buscando ver a Jesús. Muchas veces se enfoca, hermano, el cristiano en los problemas de la iglesia, que en ver o buscar la forma de ver a Jesús. Que si yo fuera el pastor de esa iglesia, que si yo fuera el líder de la iglesia, si yo tuviera este poder dentro de la iglesia, hermano, tenemos nosotros que buscar la forma de ver a Jesús y no ver los errores que se cometen en la iglesia. Busca la forma de ver a Jesús. Número 2, deja entrar a Jesús en tu casa. ¿Cuántas veces no ha tocado el Espíritu de Dios? ¿Cuántas veces no ha tocado Jesús a su puerta, hermano? Y no le dejamos entrar simplemente. Porque dejamos entrar a nuestra casa libertinajes, odios, envidias, celos, pecado. Dejamos entrar todo, pero cuando Jesús toca a nuestra puerta, no lo dejamos entrar. Jesús le dice a Zaqueo, hoy es necesario, baja, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Dice la Biblia que Zaqueo no le dice, oye, ¿sabes qué? A mi casa no puedes entrar. A mi casa no puedes entrar. Vas a ensuciarme la carpeta que tengo, vas a ensuciarme mis sillones, no, vienes caminando por todos lados, andas tus pies muy sucios, no puedes entrar. Dice la Biblia que Zaqueo desciende del árbol gozoso, alegre, contento y le recibe en su casa. Deja entrar a Jesús en tu casa. Una de las cosas, hermano, que tienes que entender es que si tú no le das permiso a Jesús de entrar en tu casa, Él no va a entrar. No va a entrar. Si tú no le das permiso a Jesús que entre en tu casa, que limpie tu casa, que ordene tu casa, Él no va a entrar. No va a entrar. De modo que Zaqueo viene, abre la puerta y le dice, Señor, pasa que esta también es tu casa. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Tenemos, hermano, que dejar entrar a Jesús en nuestra casa. Debemos dejar entrar a Jesús en nuestro corazón, que limpie nuestro corazón, que limpie nuestra mente, hermano, que ordene nuestras ideas, que ordene todo lo que tenemos desordenado, que arranque todo lo que no sirve. Es lo que debemos nosotros de hacer. Deja entrar a Jesús en tu casa. Zaqueo pudo haber sido lo que pudo haber sido, un ladrón, pudo haber sido una persona muy injusta. Sin embargo, cuando Jesús le dice, hoy quiero yo entrar en tu casa, él abre la puerta y le dice, Señor, entra en mi casa. Entra, Señor, en mi casa. Y lo importante, hermano, de todo esto, le digo, no surge cuando Zaqueo está entre la multitud que no puede pasar. Lo importante de esta historia no está con Zaqueo arriba de aquel árbol. Lo importante aquí pasa cuando Jesús está ya adentro de la casa de Zaqueo. Es ahí cuando pasa la parte más importante. ¿Entendemos esto? Cuando Jesús llega a un lugar, lo llena todo. Cuando Dios llega a un lugar, lo llena todo. No hay nada que se quede fuera de su presencia. Entonces, en el momento en que Jesús entra en la casa de Zaqueo, aquella casa, hermanos, se llena de la gloria de Dios. Cuando Jesús está ya dentro de la casa, cuando estaba allá afuera, Zaqueo decía, yo quiero verlo. Zaqueo decía, yo quiero verlo, yo quiero buscar la forma de verlo, tengo que encontrar la forma de verlo, pero nada había pasado, solamente lo había visto o no lo había visto. Jesús le dice, baja
Y lo importante ocurre cuando Jesús está ya adentro de la casa de Zaqueo. ¿Qué es lo que pasa? Jesús no le dice, oye, eres un ladrón, tienes que arrepentirte. Jesús no le dice, oye, eres un pecador, arrepiéntete de tus pecados. Jesús no le exhorta, hey, tú si no te arrepientes te vas a condenar. Jesús no le aconseja o no le da un mensaje a la conciencia, pero la simple presencia de Jesús en ese lugar, hermano, la simple presencia de Jesús en ese lugar genera un cambio en el corazón de Zaqueo. La simple presencia de Jesús genera un cambio en el corazón de Zaqueo. Todos criticaban a Jesús y decían, ¿cómo es posible que haya pasado con un hombre pecador, a la casa de un hombre pecador? Porque todos miraban lo que estaba frente a sus ojos, pero Jesús estaba viendo el corazón de Zaqueo, que con la presencia de Jesús estaba siendo transformado. Versículo 8 dice la palabra de Dios que Zaqueo se pone en pie y dice, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. Ahí ocurre el cambio cuando Jesús está habitando en tu casa. Eso es lo que pasa cuando Jesús llega a tu casa. Ese es el cambio que ocurre cuando dejas a Jesús posar en tu casa. Zaqueo, hermano, en ningún momento él pensó, yo voy a hacer esto. Zaqueo no dijo, yo quiero conocer a Jesús para después darle mis bienes a los pobres. Zaqueo en ningún momento pensó, yo voy a sacar la mitad de todos mis bienes y se los voy a dar a los pobres. Él nunca pensó en eso. Pero cuando Jesús entra en su casa, la presencia de Jesús genera ese cambio en la vida de Zaqueo. Ahora imagínese usted. Imagínese su cuenta de banco en este momento. La mía, yo le digo que pues. Imagínese su cuenta de banco en ese momento. Su cartera, allí donde usted está. Si usted se levantara y le dijera al Señor, Señor, la mitad de lo que ando en mi cartera se lo doy a los pobres. Para algunos sería muy fácil, ¿eh? La mitad de lo que tengo en mi cuenta de banco lo voy a sacar para dárselo a los pobres. La mitad de todos mis bienes le voy a dar a los pobres. Si usted lo dijera en este momento, solo imagine eso. No le pregunto qué va a sentir, solamente imagínelo. ¿Cree usted que fue un cambio grande que ocurrió en la vida de Zaqueo? La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y el dato que la Biblia dice que era rico era porque en realidad ese hombre era muy rico. Pero él, al estar Jesús en su casa, ese cambio, hermano, lo hace a él hacer una promesa. La mitad de mis bienes. No dijo la mitad de mi dinero, no dijo la mitad de mi casa, dijo la mitad de todos mis bienes doy a los pobres. Después de esa mitad, hermano, fíjese bien, después de esa mitad, si en algo yo le he robado a alguien, se lo voy a devolver cuadruplicado. O sea que ese hombre se iba a quedar casi sin nada si había hecho muchos actos de robo. Sin embargo, lo que sucede cuando Dios entra en tu casa es que hace ese tipo de cambio. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Nadie renuncia a una riqueza solo porque sí. Nadie renuncia a una riqueza solo porque sí. ¿Quién aquí con $50,000 diría voy a dar $25,000 para los pobres? Y el resto voy a ver a quién he defraudado para devolvérselo 4 veces más. Nadie con un corazón humano tiene el poder de hacer eso. Pero sí un corazón transformado por el poder de Dios. Y tampoco me malentienda. No quiero decirle, hermano, haga esto.
Ciertamente el trabajo de nuestras manos, hermano, es lo que nosotros tenemos. Lo que tú tienes es el trabajo de tus manos. Es el trabajo, lo que te ha costado, es lo que tú tienes en tu cartera, en tu cuenta de banco. Es lo que tienes y lo que Dios te ha bendecido. Lo del quien yo le estoy hablando es de Zaqueo, que al llegar Jesús y posar en su casa, Jesús no necesitó predicarle, Jesús no necesitó hablarle, Jesús no necesitó exhortarle, pero ya un cambio había pasado en la vida de Zaqueo. Con un simple hecho, dejar a Jesús entrar en su casa. Cuando Jesús entra en tu casa, todo se transforma, todo lo llena. Y no hay nada, hermano, no hay nada tan agradable como la presencia de Dios en tu casa. En tu corazón y en tu casa, hermano, físicamente tiene que habitar la presencia de Dios. Cuando Dios llega a tu casa, hermano, tu mente cambia. Tu forma de ver la vida cambia. Tu trato con los demás cambia y todo en tu casa cambia. Pero tienes que permitirle a Jesús entrar en tu casa. Cuando estudiaba esto, veía, y dentro de mis pensamientos, y dentro de la historia, hermano, se ve a Zaqueo justamente como eso. Como un hombre ladrón, como un hombre pecador. Y lo único que Zaqueo necesitaba era la visita del Maestro. Era lo único que Zaqueo necesitaba, que Jesús entrara en su casa. Zaqueo podía ser un hombre avaro, Zaqueo podía ser un hombre ladrón, un hombre muy injusto. Si Jesús hubiera visto todas esas cosas, le hubiera dicho, yo no te puedo perdonar porque tú eres injusto, porque tú eres un avaro, porque tú eres una persona mala. Pero Jesús no vio la apariencia de Zaqueo. Jesús no vio lo que él había hecho. Jesús vio un alma necesitada. Y eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Que cuando veamos a esa persona necesitada, le digamos, deja entrar a Jesús en tu casa. Y cuando Jesús entre, hermano, en tu casa, entonces todo será transformado. Muchas veces, hermanos, amamos la soledad en nuestra casa, ¿verdad? No queremos saber nada de nada. Pero yo le aseguro que acompañado de nuestro Dios es mucho mejor. Es mucho mejor. El temor a veces puede llegarte a visitar a tu casa. No lo dejes entrar. El miedo puede visitarte, no lo dejes entrar. La desesperación puede llegar y tocar a tu puerta, no lo dejes entrar. Cuando Jesús toque a tu puerta, ábrele la puerta y dile, aquí hay necesidad de ti. Jesús, hermano, no vio en Zaqueo a todo aquello que podríamos describir. Jesús vio en Zaqueo un alma necesitada. Y eso es lo que usted y yo somos. Almas necesitadas de Él. Invitemos a Jesús a nuestra casa, hermano, y que llene todo en nosotros, que transforme todo aquello que necesita ser transformado. Amén. Póngase en pie, vamos a orar y quede con este pensamiento, hermano. Busquemos la forma de ver a Jesús. Busquemos la forma de ver a Jesús y dejémosle entrar a nuestra casa. Amén. Vamos a orar.
Hay una petición, hermano, aquí. Dice oración por la hermana Susi y el hermano Juan, la hermana Susana, la hermana Azucena, dice Susi, la hermana Susi, amén. Nuestra hermana Azucena y nuestro hermano Juan. Vamos a orar a Dios, amén. Y que sea Dios, hermano, quien esté entrando en nuestras vidas y esté llenándolo todo. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra en ese lugar, Dios mío. Te damos gracias, Dios mío, por tu bendición, Dios mío, por tu palabra predicada, Dios santo.